Bien, para referirse a este y otros temas de actualidad está con nosotros esta tarde el ex magistrado Guillermo Márquez Amado. Es también abogado, profesor y consultor en temas electorales, así que tiene muy bien por qué saberlo. Bienvenido a Next Noticias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Acabamos de escuchar al presidente Juan Carlos Varela reiterar su postura. Sin embargo, durante campaña prometió primero respetar la separación de los poderes y prometió llevar a amplia consulta el proceso de elección de las magistradas o de los magistrados en general. A 3 años de gobierno, ¿qué lectura tiene usted de este tema? ¿Verdaderamente se respeta la independencia, la separación de los poderes? Mire, a 3 años del gobierno del presidente Varela, mi apreciación de lo que él está haciendo es que él no está afirmando, es decir, fortaleciendo la institucionalidad, ni en la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, ni en la Procuraduría General de la Nación, ni en el Tribunal Electoral, sino que por el contrario se han venido designando personas que de una u otra manera no tienen la independencia que hubiera sido deseable para la institución superior. Dudas razonables, como han dicho incluso grupos allegados al presidente. Ahora, la Asamblea tiene el deber de hacer un contrapeso en esta elección. Sin embargo, pues no faltan las críticas. Ya se habla de negociaciones bajo la mesa, de que pudiera haber el popular matraqueo. ¿Qué impresión le deja a usted de cómo se está llevando este proceso en la Comisión de Credenciales? En primer lugar, yo tengo que decir que lo deseable habría sido que el presidente hubiera presentado los nombres de los candidatos a la magistratura con bastante más anticipación que solo 15 días antes de fin de año, particularmente en un periodo como es el propio de los finales de año, con navidades en la mitad, con compras navideñas, con preparación para la fiesta de fin de año. Eso no ayuda a que se pueda filtrar adecuadamente el perfil de las personas que son propuestas para ser magistrados de un organismo tan importante como lo es la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, en este tipo de procesos siempre hay una cuota importante de política. Lamentablemente, en la medida en que no hay más madurez en una nación y en nuestra nación todavía hay poca madurez, esa política, en lugar de ser de la política grande, es decir, de aquella que de verdad va a escudriñar cuáles son las virtudes de los candidatos, en realidad se ponen a ver es cuánta simpatía tienen los candidatos por determinados grupos o por determinados partidos políticos o por determinadas personas, o si le van a cubrir o no le van a cubrir bien las espaldas a determinadas personas. Y de un lado y del otro, que es lo que no debiera ocurrir, esas son las cualidades que se buscan. Lo deseable es que se busque a personas que sean realmente independientes y que vayan a fallar los casos que lleguen a ser de su conocimiento con tanta objetividad como sea posible, independientemente de que todos los seres humanos somos imperfectos, pero hay que buscar esa objetividad. Ahora, pero en este escenario que se ha dado, ¿habrán o no negociaciones bajo la mesa en la Asamblea Nacional de Diputados? ¿Y qué consecuencias cree usted que podrían haber con los diputados que voten contrario a la línea? Porque ya han dicho bancadas opositoras que probablemente pues no las van a ratificar. Mire, ha habido las dos bancadas de los dos partidos principales han dicho que no van a votar a favor de ellas. En el pasado, y estoy hablando en gobiernos anteriores, esas manifestaciones no necesariamente se han seguido de hechos que confirmen que lo que se ha dicho se haya hecho después. Hay desconfianza entonces. Hay una gran desconfianza. La presidenta, por ejemplo, Mireya Moscoso, hizo unas propuestas que aparentemente no tenían la simpatía de los diputados en aquel momento. Sin embargo, esa fue la vez en que el diputado Afú salió meciendo unos billetes en cámaras diciendo que a él le habían entregado ese dinero o que ese dinero había llegado a él para que diera su voto a favor de tal o cual candidato a la Corte Suprema de Justicia, cosa que fue por lo demás
sumamente deplorable para un país que deba tener vergüenza por sus propios actos y por sus instituciones. Pero esas cosas han pasado. Ahora, en la evolución de los pueblos, Panamá no es el único sitio en que eso ha pasado. Lo malo es que todavía están pasando, todavía nosotros no hemos superado ese estado de cosas. Ojalá, yo no tengo mucha confianza, francamente, pero ojalá los diputados fueran capaces de empinarse por encima de eso y procuraran encontrar que cualquiera que fuera a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia llegara a tener por lo menos los 2/3 de los votos de los diputados para que se tratara de una figura que de verdad le diera garantías y en la que hubiera confianza de parte de los diputados de nuestro órgano legislativo. Y creo que las impresiones que he vertido son compartidas por muchos ciudadanos. Justamente queremos mostrarle algunas impresiones o algunos tweets de ciudadanos que se han manifestado en torno a esta posible ratificación de las magistradas designadas por el Consejo de Gabinete. Vamos a leer acá de Candice Williams, nos dice: el sentir de la mayoría ha sido no aprobar las ratificaciones de las magistradas de la Corte, y si la bancada CD fue a primero, o a ver por acá, fue la primera en cerrar las filas con los ciudadanos, cierro filas con ellos, pero escuchamos y mientras tanto decido confiar. Vamos a ver otra impresión a través de Twitter. Después de que el 90% de la opinión ciudadana rechazó las designaciones de las candidatas a magistradas, seguir insistiendo a que se produzca un milagro legislativo producto de negociaciones extracurriculares es un acto que antes se ha dado, pero sigue siendo inmoral. Tenemos una opinión más a través de Twitter. Aristides Blanco también ha comentado por acá: proyectarse como el adalid de la lucha anticorrupción cuando eres señalado en el escándalo más grande de la historia patria y tras salir impune nombrando magistrados afines, eso es no tener ninguna vergüenza. Yo le pregunto, ¿qué le parece? Decía Juan Carlos Tapia, ¿se está esperando un milagro legislativo o es que hay negociaciones definitivamente? Mire, yo no me atrevo a decir que hay negociaciones, pero de que hay presiones debe haber, y de muchas personas. Unas quizás ofreciendo cosas y otras quizás ofreciendo que no se hagan cosas. Porque en todo esto tenemos diferentes clases de ingredientes, por llamarlo de esa manera. Por ejemplo, aquí se aprobó una reforma en el año constitucional, en el año 2004, que hace que los diputados sean juzgados por los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y hay varios diputados que tienen denuncias pendientes de ser resueltas en la Corte Suprema de Justicia. Pero a la inversa, también en nuestro sistema, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son juzgados por los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Quién le pone el Entonces, en unas condiciones semejantes, la invitación es a que el Estado no se perciba como sólido en su institucionalidad, porque naturalmente se puede entender, inclusive si no ocurriera así, que unos no investigan a los otros para que los otros no investiguen a los primeros, ni los sancionen tampoco. Pero mientras tanto, sí puede servir para intimidar, para amenazar, para presionar a unos y a otros para que se pronuncien en X o Y forma. En ese mismo sentido, muchos están diciendo, ¿pero qué está haciendo el presidente Juan Carlos Varela que no hayan hecho ya otros mandatarios? ¿No es hora de llevarlo ya a un debate más amplio, hablar de una reforma a la Constitución? Le quiero dejar esa pregunta, pero quiero también abrir nuestras líneas. Usted puede expresarnos su opinión al 366-0809 o el 366-0819. Queremos escuchar lo que usted piensa y si tiene alguna pregunta importante que hacer, pues le estamos esperando. Le preguntaba yo, ¿no es hora ya de llevar esto a un mayor debate con tanta polémica, tanto que ha causado esto? Miren, nosotros tenemos que hacer dos cosas en nuestro país si queremos que nuestros descendientes hereden un país mejor que el que nosotros estamos viviendo. Y esas dos cosas son básicamente las siguientes. En primer lugar, escoger personas que integren las instituciones del Estado con verdadera competencia, talento, independencia y honestidad para ejercer esos cargos. Y en segundo lugar, adoptar normas que permitan que en el futuro se facilite la designación de personas que tengan esas cualidades
y esos cambios tienen que hacerse constitucionalmente. Pero son dos cosas, no es solamente nombrar personas, porque si esas personas son nombradas y no se hacen las normas para que puedan trabajar bien y en el futuro otros también puedan hacerlo, entonces no se va a avanzar como quisiéramos. Tenemos una llamada de Las Cumbres. Vamos a escuchar a este oyente que nos quiere dar por su opinión en torno al tema. Buenas tardes. La escuchamos. Buenas tardes, licenciada, y al distinguido panelista, al ex magistrado. Mire, lamentablemente nosotros los que estamos acá abajo, lo del pueblo, sabemos que aquí hay un mamotreto simplemente para darle 10 años de inmunidad a la señora Moore y cubrir cuando sale el señor Varela de la presidencia, que ella domine y mate el caso de Odebrecht y todos los otros casos que están relacionados con los asuntos de coima, de lavado de dinero y de blanqueo de capitales, porque muchos de los casos que manejaba la señora Moore, todo el pueblo lo sabe, que la Corte los declaró ilegales porque le faltaba consistencia a todos los casos. Yo no soy abogado, pero eso es lo que yo he visto como parte del pueblo y de la opinión que tenemos. Y todos sabemos que se están jugando la ficha de ajedrez como cualquier otro vulgar partido que tengamos en el poder. Por eso no podemos acabar la corrupción mientras que no saquemos toda esta gente que está subiendo nuevamente para hacer su trampolineo ahora en el otro año, en el 2019, y llevarnos a un rotundo fracaso y convertirnos posiblemente en una Venezuela. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, gracias a usted por su llamada. Jugando las fichas de ajedrez, nos ha dicho. Vamos ahora con otra llamada de Tocumen. Buenas tardes. A usted periodista y al señor panelista, ahora que estoy viendo este tema, que estoy como asustado por el tema de que como el señor Nito Cortizo, que no es candidato, es un aspirante, bueno, no puedo decir que es aspirante porque no ha corrido ni a primaria ni nada por el estilo, sea investigado por un pronunciamiento, y eso raya con los derechos humanos. Porque él pertenece a un partido político, hay que investigarlo para ver o no si hizo proselitismo político. La verdad, yo entendí en ese momento cuando se hizo el código, la reforma al código electoral, buscando como que no se repitiera lo que se hacía en el gobierno pasado, pero ahora resulta que la medicina fue peor. Y los que están más afectados, por ejemplo, imagínense esos candidatos independientes que en 2 meses, mentira, que ellos van a poder convencer a las masas, o los mismos diputados ahora se están viendo en ese espejo, porque ahí el único beneficiado estoy viendo que es el gobierno con las obras que lo pasean por todos lados y que estamos haciendo, y si tú te pronuncias políticamente te cae el Tribunal Electoral, ¿no? O sea, se debió, para mí, regular el tema de las donaciones privadas, que eso es lo que compromete a todos los partidos políticos, que al final tenemos otra Blue Apple, tenemos otro Odebrecht, que al final, dependiendo de quién tenga el poder, va a ser donación y para otro va a ser coima, y aquí no ha pasado absolutamente nada porque vemos cómo el Ejecutivo se pronuncia y da afirmaciones, bueno, yo recibí donación y los otros recibieron coima, y entonces uno queda y que perece. El pueblo no es ignorante, y es bueno que ciertas partes de la sociedad despierten y vean la clase de personas que nos están gobernando y que no ven cara de ignorante, y no puede ser. Así que gracias por escucharme y excelente programa. Y gracias a usted por introducir el tema. Justamente queremos aprovechar su presencia esta mañana. Usted es consultor en temas electorales, tiene muy bien por qué saberlo, y es la duda que ha saltado por estos días, no solo por el caso de Laurentino Nito Cortizo, también por una declaración del presidente Juan Carlos Varela en la que pues llamó prácticamente presidenciable al ministro de Vivienda Mario Echelecu. La pregunta es entonces, ¿se está violando el código electoral? ¿Lo hizo Nito Cortizo? Mire, yo no quisiera dar una respuesta, por eso yo casi siempre cargo la Constitución conmigo, pero esta respuesta yo no quisiera darla por lo que yo recuerdo que dice el artículo 37, sino leyendo lo que dice el artículo 37 de la Constitución. Y dice lo siguiente: toda persona
puede emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando por algunos de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Esa norma lo que hace es consagrar la libertad de expresión y no dice que quienes no son candidatos tienen libertad de expresión. Dice toda persona. Los candidatos tienen ese derecho, los precandidatos y quienes no son ni candidatos ni precandidatos también. El hecho de que se hayan aprobado reformas electorales en mayo del 2017, con la redacción con que se hicieron, lo que vino fue a establecer la prohibición de que haya propaganda pagada, publicada en los medios de comunicación, cuñas radiales, cuñas de televisión, avisos pagados, vallas, anuncios de cualquier naturaleza pagados, porque eso es publicidad política. ¿Esa es la diferencia? Así es como yo vi que se trató el tema en la Asamblea, así fue como se trató el tema en las discusiones que se celebraron en la Comisión de Reformas Electorales, y así es como yo diría que deben entenderlo también los magistrados del Tribunal Electoral, que tienen la posibilidad, aunque no lo han dicho tan claramente todavía, de reglamentar la ley electoral y en esa reglamentación dejar meridianamente claro que la prohibición es no de hacer campaña política, porque cualquier persona, yo estoy aquí sentado y podría entenderse que estoy haciéndome campaña política hablando bonito. Pero no se trata de eso, se trata de que las personas puedan hacer las críticas, decir lo que les parezca siempre, y otra cosa es hacer publicidad. Ahora, ya para finalizar en breves segundos, hay tiempo, estamos ya en el año preelectoral, ¿se puede elevar nuevamente a consulta estos conceptos, por ejemplo, qué es campaña política, para afinarlos? A estas alturas ni hay tiempo, ni conviene que se haga. Porque cualquier cosa que sobre leyes electorales o normas electorales se vaya a tratar nuevamente en la Asamblea, corre el riesgo de que, como los diputados son parte interesada en el proceso electoral, vayan a introducirle modificaciones que favorezcan aún más sus intenciones. Y eso no es lo que debemos buscar ni exponernos a que ocurra. Lo que sí debemos tratar de hacer es que el Tribunal Electoral deje tan claro como sea posible, y ojalá el Espíritu Santo los ilumine en ese sentido, para evitar los abusos que puedan ocurrir, teniendo presente que lo que se quiere limitar es el consumismo electoral, la publicidad, que los candidatos pasen a ser objetos, de manera como quien compra en un supermercado latas de sardina o desodorantes o insecticidas o cualquier otra cosa. Y le agradecemos, nos vamos a quedar con esa reflexión, don Guillermo Marcos Amado, por estar con nosotros en Next Noticias aclarando todas estas dudas. Vamos a...